En el 356 a.C. nacía Alejandro Magno acá, en el Palacio de Pela. Estamos yendo a Pela, alquilamos un auto con María y nos vamos a pasar el día en la capital de Macedonia, la segunda capital, y la vamos a ver la primera. Luego nos vamos a Vergina. Pero bueno, vamos a dedicar la mañana a Pela. Primera vez manejando en Grecia, la experiencia hasta ahora fantástica, muy tranquilo todo, súper recomendable. Con carnet argentino podés alquilar un auto, así que ningún problema. Nos vemos allá. Mirá los campos de Pela, campos de Alejandro. Bueno, llegamos a Pela, a la capital del Reino de Macedonia, la capital de Alejandro. Y acá lo primero que nos encontramos es la estatua del combucéfalo en Pela. Estamos llegando a lo que era el Palacio de Alejandro, donde él vivió su infancia, sus primeros días de vida. Donde nació Alejandro es en este área donde estaba el palacio. And of course it's closed. What? Yes, we know that. Did we know that? Yes. I forgot. I thought we were going to enter the palace. Also, the palace isn't a palace, is it? Is it just some ruins? Exactly. Oh. Llegamos al palacio, ya sabíamos que estaba cerrado. Están haciendo obras para abrirlo al público, vaya a saber cuándo. Los lugares que están en obra siempre tienen ese cartel de la Unión Europea y dicen el presupuesto que están invirtiendo. En el 356 a.C. nacía Alejandro Magno acá, en el Palacio de Pela. Hoy en día el sitio arqueológico no está abierto al público, están trabajando en ello para, esperemos muy pronto, pueda estar abierto al público, que podamos caminar por donde fue el antiguo Palacio de Pela. Acá también vivió Filipo II de Macedonia, la madre de Alejandro, Olimpia, su hermana Cleopatra y gran parte más de toda la corte de Macedonia seguramente estaban en todo este lugar. Hoy en día se puede apreciar también un hermoso paisaje de los campos de Macedonia. La verdad que son muy lindos, dan ganas de caminarlos o de andar en bicicleta por ahí. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más de la antigua Macedonia, de Pela y de todo lo que tiene para ofrecernos la antigua capital del Reino de Macedonia. Muchos se preguntarán qué pasó con Pela, porque hoy en día es un pequeñísimo pueblito y no es una ciudad grande como lo es Atenas o como lo es, no sé, Tesaloniki, por ejemplo, que es la ciudad más grande de Macedonia. Sigan viendo este video y se van a enterar por qué Pela hoy es una ciudad así, tan pequeñita. El museo te da la bienvenida contándote la historia de Filipo II y sobre todo la de su hijo Alejandro Magno. Desde su nacimiento, aquí mismo, su educación con el gran filósofo Aristóteles y al final del pasillo un busto de mármol de Alejandro que es la joya del museo. Esta es una copia del que fue encontrado en la ciudad de Pompeya. Dice que está en Nápoles. Supuestamente Darío con los persas y de ahí Alejandro en lo que pudo haber sido la representación de la batalla de Isos, la primera gran batalla entre los macedonios y los persas que ganó Alejandro.
porque lo puso en fuga a Darío, le fue a atacar directamente a Alejandro al mando de la caballería, directamente a Darío, que huyó rápidamente del campo de batalla. Antes había mar hasta Pela, ahora no, la verdad que está bastante lejos el mar ahora, por eso Tesaloniki tiene mar. Ahí arrancó todo, como verán. Grecia está en otro color porque era una liga especial, una liga panhelénica. También de otro color está Esparta, que no formaba parte del imperio de Alejandro. Y acá está todo el camino que hizo, cruzando por el Helesponto. Ahí lo tenemos el cruce, con la primera batalla, que era de Gránico. Y todo el caminito que hizo, por Gordión. Acá tenemos la batalla de Isos. Se nos fue para Tiro, Gaza, Alejandría, fue hasta el oráculo de Sigua, está acá. Y luego continuó con la batalla de Gaugamela, donde ahí sí conquistó ya todo el imperio persa y tuvo parte de resistencia obviamente. Y miren cómo sigue esto. Para entenderlo, miren lo que fue el imperio de Alejandro. La batalla de Hidaspes, librada en 326 a.C. contra el rey Poros en el actual Punjab pakistaní, fue la última gran victoria de Alejandro. Luego, sus tropas se negaron a avanzar más allá, lo que marcó el límite oriental de su conquista. Seguimos el recorrido que hizo hasta llegar a Babilonia, en donde falleció en el año 323. Acá nos muestra un mapa de la ciudad de Pela, como pueden ver con mar, cómo estaba trazada la ciudad. Lo que vimos, el palacio, está ahí, y todo el resto de la ciudad. Este mosaico es una escena de caza donde dos figuras identificadas como Alejandro Magno y su general Crátero luchan contra un león. Representa a Dionisio, dios del vino, montando una pantera. Tenemos en esta sala son algunas de las partes que se han rescatado del palacio y se han puesto en esta exhibición del museo. Acá nos explica un poco cómo estaba situado, qué era cada cosa, pero nos dice que ha sido tremendamente saqueado y utilizado todo esto para construir otras partes de la ciudad. La mayoría de las armaduras y armas expuestas provienen de las tumbas de guerreros del cementerio de Arjóntico, un importante centro urbano de la Macedonia arcaica y clásica. La sala está organizada con 22 vitrinas verticales, cada una dedicada a un individuo, 11 guerreros y 11 mujeres de alto estatus.
2 cazadores, posiblemente Alejandro Magno y Hefestión, y el perro Peritas, cazando un ciervo. Es un gran panel que representa el rapto de Helena por Teseo. Incluye figuras como Forbas, el auriga, y Deyanira, la compañera de Helena. Bueno, entramos a la antigua ciudad de Pela. El sitio arqueológico arranca acá. Se cree que fue el rey Arquelao I quien movió la capital de Egas a Pela en algún momento de su reinado entre el 413 y 399 a.C. Bueno, acá estamos caminando las calles de la antigua ciudad de Pela. Esto es lo que queda del centro, en el sitio arqueológico de Pela. La ciudad era muchísimo más grande que lo que se puede ver en este momento del sitio arqueológico, pero es lo que se ha podido recuperar hasta el momento. Y teniendo en cuenta lo que es la historia de esta ciudad y todo lo que le ha ocurrido, podemos decir que vale la pena, que está bastante bien. Podría haber menos inclusive. Bueno, una de las mejores partes que se conserva de la ciudad de Pela es esta que ni bien entras. Según dice, es la casa de Dionisio. Is the house of Dionisio this area? No estamos completamente seguros, pero ahora vamos a ver. Los mosaicos eran muy bonitos, los que hacían en la antigua Pela, son los que se vieron en el museo. En el museo son pinturas, o sea, están impresos. Ahora vamos a ver los reales que están acá, pero están tapados. Recuerdo que son aquellos los que están tapados, los que tienen techo, es donde están los mosaicos. Bellísima, con las columnas, con los mosaicos. Y durante el reinado de Filipo II, cuando esta ciudad brilló como nunca, continuando de esta manera hasta la caída de Macedonia en 168 a.C. Vamos a contemplar parte de lo que era el ágora. Estuve acá en 2019 con un tour que nos llevó a hacer Pela, Vergina, las cosas más importantes, museo y bueno, todo muy rapidito. Y la verdad es que no había mucho tiempo acá y no nos habían informado muy bien de todo. Y yo lo que hice cuando entré al sitio arqueológico fue intentar encontrar el palacio de Alejandro. Si había un lugar especial para poder conectar con la figura de Alejandro, sin dudas que era el palacio, más allá de que está buenísimo conectar con el ágora de la antigua ciudad de Pela también. Pero el palacio, ustedes saben. Así que lo recorrí rapidísimo todo este centro arqueológico y no lo encontré. Al final le pregunté a la chica y me dijo, no, el palacio está cerrado, está por allá, no lo podemos ir a ver. Así que yo estuve toda una hora buscando desesperadamente algo en vano. Así es la vida. 4 años más tarde pude volver con mucho más tiempo, alquilando un auto, con mi novia, disfrutando de todo esto. La vida da revancha. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a explicar por qué Pela hoy en día es un pueblito y no es una gran ciudad, como lo son Tesaloniki, Atenas y varias más? Les voy a contar, no yo, les va a contar María. So Pela was huge in the times of Alexander, but then it became a Roman city. And then in that time, around 100 AD, there was a massive earthquake. It destroyed the city. And then when the Romans rebuilt a new city, it was a few kilometers outside of this old city. Mm-hmm. So no one lived here. And then over time, over the next 300 years, 400 years, people were leaving or not living here long term. So by the 4th century BC, Pela was abandoned until the Byzantine era, when they built New Pela, but it's a few kilometers, I think. And that is the Pela that still has people living there today. Los romanos también saquearon la ciudad. Se dice que la destruyeron. Y bueno, parte de todo el procedimiento de destrucción de la ciudad y del abandono se fue dando. Y por eso es que uno puede ver hoy en día, por ejemplo, estos mosaicos que quedaron impecables. Y vos decís, ¿cómo es posible que esto haya sido
así abandonado y que hoy en día lo encontremos casi perfecto estado. Sí, fue por eso, por lo que María les acaba de contar. Con este libro es como comenzó todo para mí, el libro de Valerio Massimo Manfredi, Alexandros. Es el primero de ellos. Cuando era muy chiquito, mi tío Darío me contó sobre Alejandro Magno, sin saber quién era. Ya desde el nombre me llamó mucho la atención, y cuando supe un poquito más que él me contó, me gustó mucho su historia, y él, al verme tan emocionado con esto siendo tan pequeñito, me regaló este libro. Lo he leído unas cuantas veces ya, lo voy a volver a leer estando acá en Macedonia, obviamente, y bueno, estar acá con este libro en este lugar que es el Ágora de Pela, la ciudad donde nació Alejandro. Para mí es un sueño increíble que desde muy chiquitito quería lograr, y estar acá en este lugar es sin dudas mágico. Estamos llegando a Vergina, la primer capital del reino de Macedonia. Cosas muy importantes que pasaron en Vergina. Bueno, la más importante de todas es sin duda la muerte de Filipo II de Macedonia. Fue asesinado en el teatro de Vergina, que vamos a ver ahora, el mismo día en que se estaba casando su hija Cleopatra, se estaba casando con su tío, o sea, el hermano de Olimpia, y se llamaba Alejandro también, en ese teatro de Vergina. Todo ocurrió en ese teatro, con lo cual vamos a ir a verlo, y también tenemos las tumbas reales de Macedonia, la de Filipo II y la de Roxana y Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno. Todo esto es lo que vamos a ver ahora en Vergina.